Si el mundo necesitó un creador, ¿quién creó al creador? No es un juego de palabras, es la llave que abre la puerta que pocos se atreven a cruzar. Si el supuesto autor del mundo existe, ¿de dónde surge su poder? ¿En qué tiempo? ¿Actúa? ¿Bajo qué reglas opera? Si respondes, nadie lo creó, aceptas que algo puede existir sin causa exterior. Y si admites eso, ¿por qué no concedérselo al propio mundo, la realidad física en su totalidad? Ahí nace la grieta por la que se cae el mito de una creación como acto voluntario. No has venido a pelear con tus creencias, sino a someterlas a una prueba de resistencia. Te acompañan dos pesos pesados: Stephen Hawking, con su física, sin milagros, y Spinoza, con una lógica tan limpia que no deja escondites. Si sientes un cosquilleo de curiosidad mezclado con incomodidad, es normal. Pensar de verdad siempre parece un poco prohibido. Imagina que alguien te dice, un reloj necesita un relojero, ¿correcto? Para relojes. Pero el mundo no es un reloj sobre una mesa. Es la mesa, el reloj, el aire, la mente que observa, el lenguaje con el que lo describes y la posibilidad misma de que exista una escena. Invocar a alguien fuera del mundo para montarlo es introducir una fuera que no está disponible. Aquí Hawking te hace un gesto de atención. Hay marcos donde hablar de un antes del mundo no tiene sentido, porque el antes es una categoría que solo funciona dentro del propio mundo. Formulada así, la pregunta luce solemne, pero no aplica. Y cuando una pregunta no aplica, cualquier respuesta suena profunda, aunque sea ruido. Primer gatillo mental: autoridad que demuestra. No la del hábito ni la del miedo, sino la del que prueba. Hawking no te pide obediencia. Trae ecuaciones, hipótesis contrastables, modelos que predicen fenómenos. No son frases bonitas, son herramientas para mirar la realidad sin pedir permiso. Cuando la física te autoriza a comprender, tu mente deja de negociar con relatos que cobijan, pero no explican. Ese es el primer paso hacia una libertad intelectual que no se compra ni se mendiga. Cambiemos de mesa. Spinoza. Su operación es quirúrgica. Cuando dice Deus sive natura, Dios, es decir, la naturaleza, no está provocando, está depurando. Si vas a usar Dios, úsalo para nombrar el todo, no un agente que irrumpe y suspende reglas a voluntad. Una intervención es una confesión de insuficiencia. Si el orden del mundo necesita parches, entonces no era perfecto. ¿Puede lo infinito necesitar parches? No. Si la realidad es una única sustancia con infinitos atributos, lo que existe es su expresión necesaria, no el producto caprichoso de un deseo. Esto incomoda a quien fue educado para pedir favores al cielo, pero enciende otra esperanza: que el mundo sea legible. Segundo gatillo: consistencia lógica. La narrativa de la creación, como acto voluntario, emociona, pero tropieza a la primera curva. Si afirmas que todo tiene causa, debes explicar la causa del creador. Si la evitas diciendo es eterno, introduces una excepción. Y si aceptas excepciones, ya abriste la puerta para admitir que el mundo sea la excepción. ¿Por qué preferir la excepción con forma humana y voluntad? Porque consuela, pero consolar no es demostrar. La consistencia lógica no te abraza, te dice la verdad, y en asuntos de sentido, la verdad vale más que el arrullo. Está bien, pero ¿y la nada? Te dirán. De la nada, nada sale. Cierto, si por nada entiendes el vacío absoluto de la filosofía. Pero la nada de la física es otra cosa. Un estado con propiedades, con campos, con fluctuaciones posibles. Decir que el mundo es autosuficiente no es magia. Es reconocer que las reglas no requieren una mano externa para activarse. Tercer gatillo: redefinir términos.
Muchas discusiones eternas se desinflan cuando precisas el lenguaje. Llamar nada a un campo cuántico es técnico, no trampa. Si eso molesta, quizá no te inquieta la idea, sino la pérdida de una palabra de refugio. Cuarto gatillo, apertura a la prueba. Si mañana nuevas observaciones obligaran a ajustar ecuaciones, la racionalidad científica no se derrumba, se actualiza. Si hubiera evidencia sólida de una intervención externa repetible y medible, la ciencia no la censuraría, la incorporaría. Esa apertura es una fortaleza que el relato de la creación no comparte. La doctrina no dice, si aparece mejor evidencia, cambio. Dice, no cambio. La refutabilidad no es debilidad, es confianza en el método. Quinto gatillo. Costo emocional oculto. Creer que hubo un acto creador hecho a tu medida acaricia el ego. Te hace sentir elegido, pero te roba algo, la responsabilidad de comprender. Si el sentido de tu vida viene por decreto, pensar se vuelve decorativo. En cambio, si aceptas que no hubo acto mágico, el sentido se vuelve tarea. No es pérdida, es ascenso. Dejas de ser súbdito para volverte autor. Al principio duele, como quitar las ruedas de apoyo. Luego disfrutas la velocidad. Sexto gatillo. Reencuadre del asombro. Nadie te pide renunciar al misterio. Te propongo otro, el que se deja trabajar. No un muro como excusa, sino una frontera que invita. Hawking lo condensa así, porque existen leyes como la gravedad. El mundo puede explicarse sin una mano externa. No es consigna para tatuarse. Es invitación a estudiar por qué esas leyes y cómo operan. El asombro que se alimenta de preguntas concretas dura más que el que depende de prohibiciones. Séptimo gatillo, liberación del chantaje. Cuando la creación se usa para gobernar conciencias, aparece el trueque. Obedece y recibirás favor. Spinoza destapa el mecanismo. La superstición crece donde hay miedo e ignorancia de las causas. La cura no es insultar la fe, es aprender a pensar. Cuando entiendes, dejas de ser manipulable. Y cuando dejas de ser manipulable, puedes creer por valor, no por miedo. Sin acto creador no hay propósito, solo frío, falso. Hay calor donde hay verdad vivida. Propósito no es una orden que entrega una autoridad. Es el resultado de alinear tu vida con lo que aumenta tu potencia de existir, con lo que te hace más lúcido, más justo, más capaz de amar sin autoengaño. Spinoza lo llama alegría activa, no euforia pasajera, sino expansión estable del ser, y la ciencia no te quita sentido, te da herramientas para construirlo, comprender el mundo, cuidarlo, cuidar a otros en él. Tampoco digas que todo es azar, no lo es. Que algunos procesos sean probabilísticos no los vuelve caprichosos. Azar no es cualquier cosa puede pasar. Azar es patrón estadístico, regularidad en grandes números. Cuando confundes azar con caos, decide quién grita más. Cuando aprendes a distinguirlos, decides tú, con mejores mapas. Y el lenguaje espiritual. No tienes que tirarlo. Solo evitar que suplante a la evidencia cuando hablas del mundo físico. La poesía puede consolar y dar sentido. Lo que no puede es reemplazar al conocimiento. Esa separación sana te permite conservar lo valioso del símbolo, sin pedirle que haga el trabajo de la física, y conservar lo valioso de la física sin pedirle que te escriba un salmo. Cada cosa en su lugar. Así se ordena la mente y se pacifica el corazón. Si has llegado hasta aquí, ya hiciste algo inusual. Elegiste pensar sin red. No necesitas que nadie te bendiga por eso. Basta con el alivio silencioso de descubrir que la realidad no se ofende cuando haces preguntas. Si esta mirada te sirve, deja tu like y dime qué te libera más. La razón
o el milagro. No es rebeldía vacía, es la señal de que estás listo para mirar el mundo a los ojos y decirle sin temblar, quiero comprender. Para comprender sin muletas, Spinoza te propone un giro decisivo. Cuando dices Dios, en realidad estás diciendo naturaleza. Deus sive natura. No es una provocación, es una limpieza del lenguaje para que la mente deje de tropezar. ¿Qué se gana con ese cambio? Se apaga el teatro de un señor que aparece y desaparece a voluntad, repartiendo favores o castigos, y se enciende la visión de una realidad única, infinita, necesaria, de la que todo lo que existe no es más que expresión. Si esto te incomoda, es buena señal. Cuando una idea te mueve el piso sin insultarte, suele estar tocando una fibra honesta. Spinoza parte de una pregunta simple. ¿Cuántas sustancias absolutas puede haber? Si hubiera dos, tendrían que distinguirse por algo que una tiene y la otra no. Pero entonces ya no serían infinitas ni absolutas. Por eso concluye, hay una sola sustancia, la naturaleza, tú, yo, las galaxias, las bacterias, la música que suena, el recuerdo que te emociona. Somos modos de esa única realidad. Esta no es una metáfora poética, es una ontología con consecuencias. Si todo lo que existe es la expresión de esa sustancia, ¿tiene sentido hablar de una intervención que interrumpe el orden natural? Intervenir es corregir. Corregir es admitir falla. Lo infinito no corrige, despliega. Aquí asoma la primera liberación. No necesitas mendigar excepciones. La superstición crece cuando vivimos en la niebla de las causas y en el temblor del miedo. Si algo sale bien, porque sí, y algo sale mal, porque sí, no hay suelo donde pararse. Entonces aceptas el chantaje emocional. Obedece, reza de cierta manera, repite este ritual, y quizá el dueño de las llaves suspenda las reglas de la realidad a tu favor. Spinoza rompe ese circuito. La verdadera piedad no es pedir milagros, es entender el orden de las cosas. Llamará a ese amor sobrio amor intelectual de Dios. No es frialdad, es el calor que nace cuando tu mente encaja con la necesidad del mundo y deja de chocar contra ella. Pero ¿dónde queda la libertad si todo es necesario? Justo aquí debes evitar un malentendido. Necesidad no es tiranía, es inteligibilidad. Tu libertad no se ejerce contra las leyes, sino a través de ellas. ¿Cómo? Conociendo causas, afinando hábitos, ordenando pasiones. Spinoza lo llama conatus, el esfuerzo por perseverar en el ser. Todos los seres tienden a conservar y expandir su potencia. Cuando entiendes cómo operas, puedes diseñar tu día, tus vínculos, tus decisiones de un modo que aumente esa potencia. Eso es libertad real. No hacer lo que se te antoja, sino lo que te hace más capaz de comprender y de amar sin autoengaño. Milagros no pedidos, resultados de una lucidez que trabaja. Observa lo que ocurre con la moral cuando dejas de imaginar un supervisor celestial cambiando reglas. La ética ya no depende del miedo al castigo ni del premio prometido, sino de la matemática íntima de tu potencia. Lo bueno es lo que aumenta tu capacidad de existir de manera más plena y lúcida. Lo malo es lo que la disminuye. Esa brújula no necesita decretos sobrenaturales para orientarte. Necesita honestidad. Esta relación me vuelve más claro o me confunde. Este trabajo me expande o me marchita. Esta creencia me hace más responsable o me infantiliza. Es un examen continuo y sí exige valentía, pero ¿desde cuándo la dignidad se logra sin exigencia? Si todo fluye desde la naturaleza, ¿por qué tanta insistencia histórica en la creación como acto? Porque la narrativa del acto creador tiene ventajas políticas. Ordena, simplifica,
promete. Hubo una voluntad que te puso aquí y que dicta el sentido de tu vida. Es un relato que reduce la incertidumbre y de paso otorga legitimidad a quienes dicen ser sus intérpretes. Spinoza conocía ese juego. Por eso defendió la libertad de filosofar y de interpretar sin ser perseguido, no porque quisiera destruir la fe, sino porque quería salvarla de sus administradores. Una fe adulta no necesita prohibir preguntas, florece con ellas. Pero yo necesito sentir que Dios me habla. Es comprensible. Solo que tal vez has buscado esa voz en el lugar equivocado, en la excepción y no en el orden. Si Dios nombra la naturaleza, te habla todo el tiempo en forma de comprensión posible. Cuando entiendes por qué te enojas de verdad, cuando te descubres reaccionando a una herida antigua y eliges no repetir el patrón, cuando distingues un pensamiento útil de una obsesión, ahí hay una conversación con lo real mucho más exigente que cualquier consigna. Y su fruto es más duradero, no una descarga emocional, sino una transformación concreta de tu vida. Spinoza no te pide renunciar a las palabras sagradas, te pide usarlas con rigor. Milagro, por ejemplo, no designa un capricho divino, sino un hecho cuya causa aún ignoras. Llamarlo milagro no lo explica, lo encapsula. Si, en cambio, aceptas el desafío de investigar, la maravilla se vuelve camino. Cada causa descubierta es una pieza menos del rompecabezas del miedo, y el miedo, reducido, deja espacio a la alegría estable, esa que no depende del clima ni del elogio ajeno. Quizá te preguntes si este Dios naturaleza no es demasiado impersonal. ¿Dónde queda el abrazo? Cambia de lugar. Ya no vendrá como rescate desde fuera, sino como trabajo consciente hacia adentro y hacia otros. El abrazo se vuelve política, amistad, justicia, arte, ciencia, toda creación humana que eleva la potencia común. La espiritualidad, si quieres conservar la palabra, deja de ser trámite y se hace oficio. Cultivar la mente, ordenar el deseo, purificar la mirada para ver lo que es, no lo que te conviene creer. Eso exige más que obedecer, exige vivir despierto. Hay un efecto precioso de pensar así. Disminuye el resentimiento. Si dejas de suponer que hay manos invisibles moviendo hilos a tu favor o en tu contra, queda lo que realmente puedes hacer. Entender, elegir mejor, construir condiciones, pedir ayuda real, ayudar de verdad. La oración cambia de orientación. Menos lista de pedidos, más silencio para ver con claridad lo que toca hacer. Y cuando lo haces, eso que antes llamabas bendición, aparece como consecuencia natural. No porque un juez levantó el pulgar, sino porque diste con la forma adecuada de estar en el mundo. Conviene detenerse un segundo en la palabra necesario. Suena dura, pero contiene ternura. Significa que no estás a merced del capricho, que hay un orden legible, que tus dolores tienen causas y por lo tanto puertas de salida, que tu alegría no es un regalo de humor divino, sino la firma de que te alineaste con lo real. Si has vivido bajo la amenaza de perder gracia por cualquier error, este cambio es una liberación. No hay gracia que conservar, hay realidad que aprender y dignidad que ejercer. Al final, Spinoza te propone una madurez. Pasar del quiero que me salven al quiero comprender. Esa decisión no te quita magia, te quita miedo. Y con el miedo más pequeño, la vida no se despoja de misterio. Se vuelve más grande, más nítida, más tuya. Si llamas Dios a lo que es, a la vida entera en su necesidad y su belleza, entonces la devoción ya no es súplica, es atención. Atención a lo que sucede por dentro y por fuera, al modo en que las causas te atraviesan, al modo en que puedes ordenarte para amar mejor. En ese punto, sin gritos ni amenazas, la gran mentira de la creación como acto
pierde su poder. No porque la hayas aplastado, sino porque ya no la necesitas. Y lo que no necesitas, lo sueltas. La imagen que nos vendieron es tentadora. Un interruptor gigantesco, una mano sobrenatural, clic, y el mundo comienza. Stephen Hawking arranca ese cable con una calma desarmante. Cuando las leyes están ahí, no necesitas una mano que empuje. Su apuesta es radical por lo sencilla, explicar en lugar de invocar, y cuando te acercas sin miedo, descubres algo que te cambia el pulso. El mundo puede ser entendido como el resultado de leyes que no requieren permisos ni excepciones. Primero, aterriza una idea que parece fría y en realidad es liberadora. En física, explicar no es contar un cuento, es mostrar el mecanismo. Si te digo que la lluvia cae porque el cielo está triste, te doy consuelo poético. Si te explico evaporación, condensación y gravedad, te doy poder. Con el origen del mundo pasa lo mismo. La alternativa a un acto creador no es la nada, es un mecanismo. 1. La pista de la gravedad. La cuenta puede dar cero, una de las intuiciones que más repite Hawking y que suele escandalizar, es esta. La energía positiva de la materia y la radiación puede equilibrarse con la energía negativa de la gravedad. Traducción a humano. La gravedad debe energía cuando junta cosas. Es como un saldo en rojo que compensa el saldo en verde de lo que existe. ¿Resultado posible? Un balance global, cercano a cero. Si el costo total es cero, no hace falta una inyección externa para pagar el mundo. No es magia, es contabilidad cósmica. La imagen es burda, pero te deja un anzuelo poderoso. Quizá no se requiere un aporte desde fuera, porque el sistema puede autosostenerse en sus propios términos. En 2, la nada que no es nada. El vacío tiene estructura, otro punto crucial. Cuando los físicos dicen vacío, no hablan del vacío filosófico absoluto. El vacío cuántico es un estado con propiedades, campos en su nivel más bajo, susceptibles de fluctuar. Esas fluctuaciones no son capricho, siguen reglas, respetan simetrías, obedecen ecuaciones. ¿Qué implica eso? Que hablar de salir de la nada en sentido coloquial confunde. El mundo no surge de un hueco metafísico, emerge de un escenario físico donde lo mínimo ya es dinámico. Si esta frase te incomoda es normal, te cambia el sentido de una palabra que usaste toda la vida como refugio. Pero el cambio paga, te da un terreno trabajable. 3. El tiempo que se curva. Adiós a la pregunta, ¿qué hubo antes? La objeción favorita es, ¿qué había antes del mundo? Hawking te hace un gesto amable y te presta una imagen. Imagina una esfera. ¿Dónde empieza la esfera? No hay borde, hay superficie continua. En ciertos modelos, cuando llevas las ecuaciones a su límite, el tiempo deja de comportarse como una línea con inicio y se curva como si fuera una dirección espacial más. Esto, de forma técnica, se llama tiempo imaginario. ¿Para qué sirve esta rareza? Para quitar la singularidad de un comienzo con borde. Si no hay borde temporal, la pregunta ¿qué hubo antes? Pierde sentido, como preguntar qué hay al norte del Polo Norte. No es un truco lingüístico, es una manera de describir el mundo en la que no necesitas un momento cero encendido por una voluntad. 4. Sin frontera. Condiciones que no piden mano externa. Hawking propone la idea de no boundary, sin frontera. En lugar de imponerle desde afuera un estado inicial al mundo, se eligen condiciones internas en las que el mundo no tiene borde temporal. Es como si la partitura se tocara desde sí misma, sin director que dé el primer compás. Técnicamente esto se formula con una función de onda para el mundo completo y se calcula con algo llamado suma de historias, inspirado en Feynman. No,
Sigues una sola ruta. Sumas todas las rutas posibles, pero con pesos que dependen de la acción. No necesitas hacer números para quedarte con lo esencial. El mundo puede describirse sin una mano que lo empuje desde fuera, porque el marco ya no deja lugar para ese fuera. 5. ¿Quién puso las leyes? Limpiar la pregunta aquí aparece la resistencia emocional. Vale, pero ¿quién puso esas leyes? Observa el giro. Conviertes leyes en objetos como ladrillos para pedirles un albañil. En ciencia, las leyes son descripciones compactas del comportamiento del mundo. No están colgadas en un cielo de mármol. Se infieren porque funcionan para predecir. Cuando la descripción mejora, actualizas la ley. Pedir el autor de una descripción es confundir mapa con territorio. ¿Significa eso que sabemos por qué estas leyes y no otras? No. Y ahí entra una idea que, usada con prudencia, ayuda. El principio antrópico débil. Entre muchísimas posibilidades, tú solo puedes aparecer en aquellas donde existen condiciones para que aparezca alguien como tú. No prueba nada por sí sola, pero explica por qué no es raro encontrarte en un lugar que permite tu existencia. No necesitas milagro para eso, necesitas no confundirte de preguntas. 6. ¿Y si hay otros mundos posibles? Hawking coquetea con escenarios donde podrían existir muchos mundos con distintos parámetros. No es dogma, es hipótesis. Si hay una distribución de posibilidades, no es extraño que algunas den con combinaciones fértiles para complejidad, química, vida. De nuevo, no hace falta un toque externo, hace falta entender qué distribuciones son viables y con qué probabilidades. La palabra azar asusta, pero en ciencia azar no significa cualquier cosa puede pasar, significa patrones estadísticos que se pueden estudiar. 7. Del relato al mecanismo. ¿Por qué esto no mata el asombro? Quizá temas que un mundo sin acto creador sea un mundo sin encanto. Ocurre lo contrario. Cuando un truco se explica, no pierdes magia. Ganas respeto por quien lo ejecuta. Aquí no hay mago, hay estructura. Descubrirla no seca el corazón, lo educa. De hecho, el asombro se vuelve más maduro. Deja de depender de lo prohibido y se alimenta de lo comprensible. La pregunta ya no es ¿quién decidió encender todo?, sino cómo se sostienen estas formas, cómo emergen, cómo se transforman. Ese cómo te devuelve el timón. No esperas favores, haces preguntas mejores. 8. Objeciones rápidas, respuestas claras. Entonces todo es automático y sin sentido. Automático no significa carente de significado, significa regular. El sentido no te lo dicta una voluntad externa. Lo construyes alineando tu vida con lo que mejora tu comprensión y tu cuidado del mundo. ¿Y los milagros? En la mirada de Hawking, un milagro es una etiqueta para ignorancia de causa. Si mañana observas algo que viola de modo reproducible las leyes que conoces, el método no lo tira, lo incorpora, refinando su mapa. Eso es humildad, no prepotencia. ¿Por qué debería creer en eso? No se trata de creer, se trata de ver que estas ideas predicen, explican y encajan con datos. La autoridad aquí no es un templo, es la evidencia. 9. Un mundo que no pide permiso. La intuición central de Hawking, y lo que a tanta gente le molesta, es que el mundo no pide permiso para ser. No hay acto inaugural con cinta y tijeras. Hay leyes que permiten que surja estructura desde condiciones simples. Hay fluctuaciones que siembran desigualdades mínimas. Hay gravedad que amplifica. Hay tiempo que en su frontera no tiene borde. ¿Suena frío? Solo si confundes cariño con tutela. Esto no te deja huérfano, te deja adulto. Y la adultez tiene premio. Responsabilidad, curiosidad que no se agota, una alegría menos dependiente del milagro y más enamorada del entendimiento. Ese es el corazón del enfoque de Hawking. No te quita el asombro,
te quita el miedo a pensar. Y cuando el miedo baja el mundo, este mundo sin acto creador, se vuelve más nuestro. No porque nos pertenezca, sino porque por fin nos pertenecemos a nosotros mismos mientras lo estudiamos. Te propongo un ejercicio incómodo pero liberador. Imagina que nunca te contaron que el mundo fue creado por un acto voluntario. ¿Qué sentirías al mirar la noche? Incertidumbre, tal vez vértigo. Esa sensación es la primera pista. El relato de la creación triunfa porque calma. Y cuando una historia calma, manda. No manda por la fuerza, sino porque ofrece abrigo emocional en un territorio hostil. La muerte existe, el dolor existe, la suerte existe, la injusticia también. Si alguien te promete que todo eso está dentro de un plan, tu ansiedad baja. Ese alivio es el enganche psicológico del mito. Y todo poder serio entiende que el control del miedo es el control del rebaño. Hay otra pieza clave: la simplicidad. El mundo es complejo hasta el exceso. El mito es una línea recta. Hubo un antes vacío, una voluntad habló, apareció el mundo. 3 actos, fin. Nuestro cerebro ama los guiones con principio y final porque reducen esfuerzo cognitivo. Un físico puede hablarte de campos, curvaturas y condiciones de frontera. Un sacerdote te ofrece una frase sonora. ¿Cuál gana la batalla del recuerdo? La frase. La memoria es aliada del mito y la memoria guía el comportamiento. Quien domina lo que recuerdas, moldea lo que haces. Tercer componente: el rostro humano. Nos resulta natural proyectar intenciones en todo. Vemos caras en las nubes, escuchamos voces en el viento. Esa hipersensibilidad a la agencia nos salvó la vida cuando un ruido podía ser un depredador. Pero también nos hace antropomorfizar el mundo. Si hay rayos, alguien está enojado. Si hay fortuna, alguien está complacido. El mito de la creación aprovecha ese sesgo y nos entrega un autor con gustos, disgustos, reglas y premios. Un autor que se parece demasiado a quienes dicen representarlo. No es casual, el mito no cae del cielo. Lo redactan instituciones con visendosos intereses. Cuarto punto: identidad y pertenencia. Los relatos fundacionales no solo explican el mundo, definen tribus. Somos el pueblo elegido porque nuestro origen es este, y este es nuestro código. La creación se convierte en bandera, repetirla te integra, cuestionarla te expulsa. Nadie quiere quedar fuera del círculo que da sentido y protección. El miedo a la soledad funciona como una cerca invisible. Aquí el poder encontró un arma blanda y efectiva. No necesita vigilarte si tu necesidad de pertenecer te vigila a ti. La verdad del mito ya no se mide por evidencia, sino por lealtad. Quinto: calendario y ritual. Un relato que ordena el origen, ordena también el tiempo. Fiestas, ayunos, conmemoraciones. El año queda marcado por ciclos que refuerzan la historia madre. El rito graba la idea en el cuerpo, transforma la creencia en hábito, y un hábito es una autopista por donde circula la obediencia con poco gasto de energía. Cada repetición es un recordatorio. Así empezó todo, así debes vivir. No, hace falta un látigo si el calendario te programa. Sexto: culpa y salvación. Si alguien creó el mundo con intención, también fijó un estándar. Cuando lo incumples, aparece la culpa. La culpa busca alivio, y el alivio lo administran quienes dicen tener la llave. La narrativa de la creación, combinada con la del pecado, produce un circuito perfecto. Te declaran deudor y te venden el perdón. No necesitas conspiraciones, basta con entender la lógica del incentivo. El mito es rentable cuando gestiona emociones caras: miedo, culpa, esperanza. Nada mueve más que la promesa de ser aceptado y el pánico de ser excluido. Séptimo: autoridad incuestionable.
Un mundo que empezó por decreto legitima los decretos. Si el origen es voluntad, la historia se convierte en cadena de voluntades autorizadas. Obedece, porque así fue al principio. La crítica se vuelve sacrilegio. Y cuando criticar te convierte en traidor, callas. El mito no solo organiza el cosmos, organiza el poder. Quien controla el primer capítulo adjudica el papel de cada actor y reparte el mérito de hablar en nombre del autor. Si te parece teatral, acertaste. Es teatro político con escenografía metafísica. Octavo, utilidad existencial. Sería injusto reducir el mito a manipulación. También ofrece consuelo genuino. Quien pierde a un hijo, quien atraviesa una enfermedad, quien vive oprimido por el azar, necesita una trama que no suene indiferente. El problema no es buscar sentido, el problema es confundir sentido con explicación. La explicación pertenece a las leyes del mundo, el sentido es una tarea humana. Mezclarlas produce superstición, esperar que lo real cambie su gramática porque recitaste la frase apropiada. Al principio ofrece alivio, al final te deja indefenso frente a lo que no entiendes. Noveno, analfabetismo científico y desigualdad educativa. El mito prospera donde la escuela falla. Si nadie te enseñó a pensar en términos de evidencia, hipótesis, error y revisión, quedas a merced del relato más antiguo y mejor narrado. No hay castigo moral aquí, hay condiciones materiales. La inversión en educación ataca a la raíz del chantaje, porque transforma la fe en una actitud adulta. Puede conservar símbolos, pero no confunde metáfora con física. Quien aprendió a distinguir explicación de consuelo es menos manipulable, más difícil de asustar. Décimo, tabú y prohibición. Pocas cosas seducen tanto como lo que no se puede tocar. No investigues, solo cree. Ese tabú convierte al mito en objeto de deseo y blindaje a la vez. Si haces preguntas, te acusan de arrogante. Si no las haces, te premian por humilde. El resultado, autocensura. Y la autocensura es el sueño húmedo de cualquier poder. Ya no necesitas reprimirte, tú mismo te doblas. La salida no es gritar contra la fe, es autorizar la pregunta. Cuando preguntar no es pecado, el mito pierde su aura de intocable y se sienta en la mesa con los demás relatos, donde puede ser leído como lo que es, literatura sagrada, no manual de cosmología. Hasta aquí la autopsia. Falta el pronóstico. ¿Qué queda en pie cuando distingues el valor simbólico de la mentira literal? Queda un espacio enorme para lo sagrado como experiencia, el asombro ante la belleza, la compasión, la verdad buscada juntos. Queda la ética como construcción compartida, no como miedo a un castigo. Queda la posibilidad de que la espiritualidad sea un trabajo de atención y cuidado, no un trámite de palabras. Y queda sobre todo un tipo de libertad que no necesita permiso, la de pensar sin chantaje. Aquí regresa Spinoza con su bisturí. Si llamas Dios a la naturaleza, el mito de la creación pierde sentido como hecho y gana valor como poesía. Y regresa Hawking con su calma. Si las leyes bastan, no hace falta un clic inaugural. Juntos te dejan frente a una opción adulta, conservar lo que el símbolo tiene de elevación y dejar caer lo que tiene de control. No porque esté prohibido creer, sino porque es innecesario para comprender el mundo y peligroso cuando se usa para mandar. No necesitas pelearte con los que aman el mito, necesitas aprender a leerlo. Leer no es destruir, es poner cada cosa en su sitio. La poesía en el templo del sentido, la física en el taller de las causas, la política bajo la luz pública, sin disfraces sagrados. Cuando haces ese orden, el miedo pierde poder de compra, y cuando el miedo se empobrece, se enriquece tu dignidad.
Esa es la verdadera revelación, la que no cae de arriba, la que se construye pensando. Si todo tiene causa, el mundo, también, luego, creador. Si todo tiene causa, ¿quién causa al creador? Si lo exceptúas, aceptas excepciones. Y si hay excepciones, el mundo puede ser la excepción. Ajuste honesto. No todo lo hace alguien. Describimos regularidades, leyes, que bastan sin un empujón externo. Sin acto creador no hay propósito. Confunde explicación con sentido. La explicación cuenta cómo funciona el mundo. El sentido lo construyes tú. Spinoza lo resume. Bueno es lo que aumenta tu potencia de existir, lucidez, amor sin autoengaño. No necesitas decreto, necesitas comprensión y orden interior. Entonces, todo es azar. En ciencia, azar no es capricho, es patrón estadístico. Con leyes, pequeñas fluctuaciones se amplifican, la gravedad organiza, el tiempo en su frontera ni siquiera requiere un antes. Legible, no caótico. ¿Quién puso las leyes? Error de categoría. Las leyes no son objetos colocados, son descripciones que inferimos porque predicen. Si mañana describimos mejor, cambia la ley, no la realidad. ¿Por qué estas y no otras? Pregunta abierta. Que existas justo donde hay condiciones para existir no es trampa, es sesgo del observador bien entendido. ¿Y los milagros? Llamar milagro a lo desconocido lo encapsula, no lo explica. Si algo viola de modo repetible las leyes, el método no lo niega, lo integra. Humildad verdadera es dejar que la evidencia corrija. ¿Y Dios? Depende del significado. Para Spinoza, Dios nombra el todo, la naturaleza, no el Señor de las excepciones, sino la necesidad que atraviesa lo real. El abrazo cambia de lugar. Justicia, amistad, conocimiento, arte, no depende de favores, depende de trabajo honesto. Balance. Hawking muestra que el costo energético global puede acercarse a cero. El antes puede perder sentido. El vacío cuántico tiene estructura. Spinoza muestra que pedir irrupciones degrada la perfección. Juntos desarman la gran mentira como hecho literal y dejan en pie lo valioso como símbolo. Pensar no es insultar, es dejar de comprar miedo. Queda más de lo que te dijeron. Cuando sueltas la idea de un clic inaugural, no te quedas sin mundo, te quedas con un mundo que no pide permiso. Hawking te enseña que las cuentas pueden cerrar sin mano externa, que el antes puede no aplicar, que el vacío mínimo ya late con posibilidades. Spinoza te enseña que llamar Dios a la naturaleza no reduce lo sagrado, lo purifica. Deja de ser un catálogo de favores y se vuelve la inteligencia misma del orden. ¿Qué ganas tú? Una libertad nueva. No necesitas mendigar excepciones para vivir con sentido. El sentido se vuelve tarea concreta. Ordenar pasiones, comprender causas, elegir lo que aumenta tu potencia de existir. Una ética sin chantaje. Lo bueno no es lo permitido por un decreto, es lo que te hace más lúcido y más responsable. Un asombro más maduro. Ya no depende del truco, depende de entender cómo emergen las formas, por qué se sostienen, cuándo se rompen. Y algo más, paz. No la paz frágil del todo es voluntad y quizá hoy me toque, sino la paz de saber que hay un orden legible y que cada causa entendida es un miedo menos. La espiritualidad, si quieres conservar la palabra, se vuelve atención al cuerpo, a la mente, a los otros, a este mundo común, sin superstición, sin permiso, sin tutelas. No te propongo reemplazar una consigna por otra, te propongo un hábito, pensar sin chantaje, leer los símbolos como símbolos y los hechos como hechos, darle a la poesía su templo y a la evidencia su taller. Cuando haces ese orden, la culpa pierde mordida, el miedo pierde mercado y tu dignidad gana peso.
Si esta mirada te movió un milímetro, haz dos cosas simples. Suscríbete y deja tu like para que este contenido encuentre a quien lo necesita. Y cuéntame abajo, con honestidad, sin consignas, ¿qué te libera más a ti, la razón que entiende o el milagro que promete? Tu respuesta no necesita ser perfecta, solo necesita ser tuya. Ese es quizá el acto más sagrado que podemos permitirnos.